Muy buenas noches, amados hermanos. Iniciamos hoy una nueva lección en nuestro estudio de la revelación y la confirmación de la palabra de Dios a través de la inspiración de nuestro Dios y a través de las obras milagrosas que permitió a los autores de la Escritura poder manifestar, poder mostrar para que los hombres en cada una de estas dispensaciones pudiera entender que verdaderamente este mensaje venía de parte de Dios. Hoy nos corresponde la lección número 10 que lleva por título Inspiración y la relevancia para las necesidades humanas. La inspiración, en este caso la inspiración de la Escritura, y la relevancia para las necesidades humanas. Y tenemos un texto en Jeremías, por favor vamos allá. Jeremías capítulo 10, los versículos 34 y 35. Quiero que vayamos a ese libro. Levante su mano, por favor, para que nos comparta esta lectura. Jeremías 10, 34 al 35, para que la podamos escuchar todos. Jeremías 10, 34 y 35. A ver. Ninguna mano levantada. Lo leo yo. Hermano Daniel. ¿Me repite el texto, hermano? Disculpe. Jeremías 10, 34 y 35. Jeremías 10, hermano, llega hasta el versículo 25. A ver. Eso mismo le iba a decir, hermano. Es que yo estaba dándole vuelta, por eso no lo encontré. Yo qué extraño. A ver. O esa versión pechita, hermano, que tiene, ¿será que es diferente? 23 al 25, disculpen. Ok. Dice. Leamos, perdón, solo el 23. Solo el 23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No depende del hombre dirigir ni sus caminos ni sus pasos. Permítanme un momento. A ver. Vamos a buscar. ¿De dónde salió ese 34 y 35? En realidad sí es 10:23. Definitivamente. Es 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hay una confesión que cada hombre debe hacer para poder iniciar una adecuada relación con Dios. Jeremías, alrededor del 620 antes de Cristo, escribió las palabras que el antiguo Israel debía admitir ante Dios. Pero cuando escribió esto, Jeremías no solamente hablaba por él y por su pueblo, sino por todos. Ahí en ese texto de Jeremías 10:23. Esa antigua oración, como podemos llamarle, fue pronunciada en nombre de Israel, pero es aplicable a todos y cada uno de nosotros, a todos los seres humanos, de hecho. No está dentro de la autoridad del hombre, ni es una opción para el hombre ir por distintos caminos diferentes al que Dios ha señalado. Los pasos del hombre deben, con énfasis en deben ser dirigidos por Dios. El salmista David captó bien el punto que expondría Jeremías muchos años después, cuando David escribió alrededor del año 1000 antes de Cristo, en el Salmo 6, verso 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. En este pasaje, el término o los términos originales que tienen que ver con castigo y con enojo se refieren al castigo que Dios o que una autoridad superior le da a alguien que ha sido desobediente. Es un castigo que cae sobre aquellos
que llevan la contraria a la dirección que ha sido indicada por aquel que está a cargo. Personas que en el caso en lo espiritual y referente a Dios han inventado sus propios credos morales y espirituales. Dios evalúa a alguien, puede dar como resultado que lo evalúe como una persona justa o como una persona injusta. Cuando Dios se evalúa como justo, eso significa que esa persona es alguien que ha seguido el plan de Dios. La naturaleza de la justicia de Dios es tal que Él siempre le va a exigir a sus servidores, a sus hijos, que hagan lo correcto. Y lo recto es lo que Él ha revelado por medio de la Biblia. No es algo que Él ha dejado para que yo lo invente, para que yo me pregunte qué será lo que Él quiere de mí, o para que yo tome mis propias decisiones basado en mis propias ideas o en mi propia sabiduría. La Biblia es la única revelación de parte de Dios y el único libro que satisface, y vamos aquí con el término clave de nuestra lección, las necesidades del hombre. Si se sigue la Biblia, el sistema de justicia de Dios lo va a llevar a uno, lo va a dirigir a uno hacia el cielo. El hecho de que la Biblia es relevante para las necesidades humanas es un fuerte argumento a favor de la inspiración de Dios a este texto. Pues, ¿quién, hermanos, va a conocer mejor al hombre que aquel que lo creó? Esto nos lleva entonces al primer punto de nuestra lección. El hombre, su naturaleza. Y volvemos al texto que estuvimos analizando el día viernes en el tema del aborto, como es el de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué nos dice este texto? Entre muchas cosas que nos podría decir, nos dice que el hombre es básicamente dual. Tiene una naturaleza física y una naturaleza espiritual, moral. Dice 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Voy a agradecer, no recuerdo quién era el personal, bueno, es que nunca supe quién es el personal que lleva un registro de las citas bíblicas en nuestra pizarra, así que le voy a pedir hoy nuevamente la colaboración por el tema de la ausencia de diapositivas. 2 de Corintios 4:16 fue nuestra última cita, la anterior, Génesis capítulo 2, versículo 7. La creación material de Dios es tal que satisface cada necesidad física del hombre. Dios creó el universo de tal manera que satisface cada necesidad física del hombre. No hay un solo apetito físico, no hay una sola necesidad física que tenga el hombre que no se pueda satisfacer en lo que hay en el universo. Pero hay cosas en el hombre que van más allá, cosas que no se pueden satisfacer ni con todas las cosas materiales que están disponibles para nosotros. Hay un constante anhelo del hombre por algo que está más allá del alcance de lo físico, como se evidencia en la historia y en las experiencias personales a través de las épocas. Los hombres se han inventado dioses, se han fabricado ídolos. Los hombres han utilizado el alcohol, las drogas, el sexo, el dinero, incluso el trabajo, tratando de descubrir por sí mismos lo que cumpliría, lo que podría satisfacer su anhelo de felicidad. Y qué palabrita esa, ¿no? La Biblia afirma que a través de adherirse, de apegarse a su enseñanza, el hombre encontrará gozo y satisfacción. El hombre descubrirá lo que verdaderamente es la vida. Juan, en el capítulo 10
y el versículo 10 dice en palabras de Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho, el Señor Jesús hizo esta declaración respecto a la palabra de Dios en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Además, en Juan capítulo 1, los versículos 16 y 17, Juan 1, 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 2, los versículos 9 y 10, Colosenses 2, 9 y 10, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, si la Biblia satisface todos los deseos del hombre, entonces este hecho da una satisfacción, de este hecho de satisfacción, perdón, da una evidencia contundente de que tanto el mundo físico como la Biblia proceden de una fuente en común. Si la Biblia satisface todas las necesidades espirituales del hombre, como la naturaleza satisface todos sus deseos físicos, entonces este es un fuerte argumento que demuestra que ambos tienen un origen en común, una fuente común. El autor de ambos debe tener un perfecto conocimiento de las necesidades físicas y espirituales del hombre. Si la Biblia no satisface las necesidades más íntimas del hombre, entonces la Biblia está equivocada en lo que ella misma afirma, porque en el texto que muy bien conocemos, que prácticamente es el texto clave de todo nuestro curso, segunda de Timoteo 3:16 al 17, la Escritura afirma acerca de sí misma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia es todo esto, y lo es, ¿acaso no merece que nosotros la defendamos y que le demos su valor y exijamos, demandemos que otros que no lo hacen le den ese valor y ese respeto? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto en la lección. La Biblia resuelve los problemas irresolubles del hombre, problemas que el hombre no ha podido resolver, para decirlo con otras palabras. Ella resuelve lo que el hombre no ha podido resolver. Y uno de esos problemas definitivamente que es, y el primero de ellos es, lo que es referente al origen y el destino del hombre. Con frecuencia, las preguntas del hombre acerca del origen y del destino se tienen que escuchar y se tienen que leer por todos lados. El hombre siempre ha estado interesado y preocupado en la respuesta que no logra encontrar. Por lo menos no la logra encontrar fuera de Dios. Y tal vez la que encuentra en Dios o en la Biblia quizá no le agrade. Los filósofos antiguos y modernos lo han intentado encontrar esa respuesta, pero no han ofrecido ninguna que satisfaga plenamente la curiosidad del hombre. La evolución es la noción que se ha hecho popular hoy en día y desde hace ya algún tiempo, pero la teoría no propone ninguna evidencia sólida, como también lo vimos en el otro curso, respecto al origen del hombre, a pesar de sus afirmaciones. Y únicamente la aniquilación es lo que la teoría de la evolución le tiene de prehombre. Al final, encima de decir que venimos de materia muerta, que no era inteligente, que no venimos de un creador,
sino de rocas muertas, tierra, alguna materia, sustancia, molécula. Aparte de eso, lo único que ellos pueden decir que el hombre va a obtener al final es la aniquilación. No tuviste propósito para existir y después que mueras ya no vas a existir más. La evolución tampoco puede explicar el desarrollo de la capacidad de razonar que tiene el hombre a partir de moléculas inanimadas, ni puede explicar por qué el hombre en todas sus civilizaciones, por qué el hombre en todas las épocas tiene esa gran necesidad de adorar. No hay sistema metafísico que pueda resolver el vacío existente en la teoría evolutiva respecto a los orígenes del hombre, para describir cómo el hombre se convirtió en lo que es, en un ser tan complejo, tan avanzado, un ser racional, un ser que esta naturaleza no pudo haber producido. De haberlo podido producir, hubiera producido semejantes a nosotros o mejores que nosotros, y eso no ha acontecido. Solamente la Biblia ofrece una explicación racional, incluso lógica y científica. Otra vez cito nuestro curso Religión y Moralidad acerca del origen del hombre. Solamente la Biblia da esa respuesta racional, incluso lógica y científica. La verdadera ciencia afirma que una cosa no puede proceder de la nada, algo no puede venir de la nada. Si nosotros gozamos de la virtud de la racionalidad, la capacidad de razonar, eso debió surgir de una fuente. Y además la verdadera ciencia dice que no solamente una cosa tiene una causa, sino que aquella causa debe ser una causa adecuada. Es decir, un mono no puede producir una enciclopedia. Yo no podría por mí mismo producir el universo. Yo no puedo ser la causa del universo y un mono no puede ser la causa de una enciclopedia. Siempre el efecto debe tener una causa que lo pueda producir, con la capacidad para producirlo, con las cualidades que ha sido producido. Si nosotros somos un producto racional, entonces la causa que nos hizo posible tiene que ser racional. La espiritualidad debe provenir de un principio espiritual. El efecto debe estar precedido por una causa que sea suficiente, incluso debe ser mejor, superior, más completa para poder haberle aportado las condiciones, las características que tiene el efecto o el producto, por llamarnos de esa manera. Y solamente la Biblia ofrece la respuesta adecuada, la respuesta sensible, la respuesta plausible, es decir, la que la evidencia puede respaldar en un debate o dentro de una discusión, es la que tiene mejor evidencia. Esa respuesta naturalmente es Dios. El universo, el hombre y la naturaleza del hombre tienen un creador en común, que es bueno, que es justo y que es solícito. Así escribe Moisés por la inspiración del Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En cuanto al destino del hombre, él es en naturaleza eterno desde el momento que es concebido. Dice Santiago 2.26, un texto que conocemos muy bien. Santiago 2.26 afirma: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero obviamente nos vamos a enfocar en la primera parte del pasaje. Note que Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu, está muerto. Aquí ya vemos la naturaleza dual. Por un lado está el cuerpo y por otro lado está el espíritu. Dos naturalezas distintas. Ahora dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero en ningún momento Santiago escribe que el espíritu sin el cuerpo está muerto.
En ningún momento, es al revés. Entonces, otra vez conectándonos con la clase del otro curso, aquellos que promueven el aborto tienen que matar el cuerpo en el vientre. El alma de alguien está en él desde la concepción. Por lo tanto, y esa alma es dada por Dios. Por lo tanto, matar a un niño no nacido, ¿no? Un niño que está en el vientre de su madre, es homicidio. Y aprovecho rápidamente para decirles algo aquí muy bueno y brevemente. Recuerdan que les dije el viernes que estaba muy triste porque una cosa es simplemente programar un tema como el aborto tan sensible, tan delicado, por todo lo que implica, por todo lo que involucra, por todo lo que se puede decir de él a favor y en contra, supuestamente a favor, y lo que se puede decir en contra. Les había hablado de una amiga que justo ese mismo día me cuenta que iba a tomar esa decisión, pues hoy me comunicó que ya no, a pesar de que lamentablemente su familia, lamentablemente el futuro padre o actual padre, pues le estaban sugiriendo la otra solución. Así que hermanos, pues la gloria sea para Dios si la palabra hizo su trabajo, si la persona fue racional y analizó la situación y se dio cuenta de que no está matando, perdón, que no está eliminando una masa amorfa de protoplasma, realmente está matando a una persona, está matando a un ser que es la imagen de Dios, porque ese espíritu que él tiene se lo ha dado Dios. Hebreos 12:9 así lo confirma. Volviendo, ya que el hombre es, decíamos, eterno en naturaleza, él vivirá en algún lugar para siempre. Sea que el hombre piense que va a vivir en la tierra, como algunos así lo creen, sea que estemos convencidos de que vamos a ir a ese lugar llamado el cielo, sea la idea que quiera tener el hombre sobre su destino, pues realmente nunca vamos a dejar de existir. Por lo tanto, en algún lugar tenemos que vivir. La Biblia describe dos lugares en particular: el lugar donde vivirán los injustos y el lugar donde morarán los justos. Leemos de esto en Mateo 25:46. La Biblia responde entonces contundentemente las preguntas más importantes que el hombre se puede hacer, las respecto a su origen y las preguntas respecto a su destino. Pero además tenemos un problema cuando hablamos de la manera en la que el hombre ve el cosmos, ve el universo, ve su propia existencia, ve esto del propósito. Es el problema de los mitos y las tradiciones. ¿Por qué ha sufrido la humanidad durante toda su existencia? ¿Cuál es la razón para que exista la muerte? ¿Por qué hay tradiciones antiguas que hablan acerca de una inundación mundial o universal? Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, los relatos babilónicos de un diluvio y muchas otras historias similares a esta. ¿Por qué hay diferentes razas e idiomas en nuestros días? Los mitos y las tradiciones, el folclore y los cuentos abundan en las historias de los pueblos de la tierra. Pero, ¿cuáles de estos cuentos de invención humana, de manufactura humana, pueden responder las preguntas más importantes del hombre, como son las de la aflicción, las inundaciones, las hambrunas y la decadencia en general que tiene el hombre y el universo? Solamente la Biblia expone con detalle los motivos de esto, pero también, más importante aún, las soluciones. Los hombres sufren debido al pecado, en primer lugar, o a su pecado, o al de otros, o ambas. La muerte es la consecuencia de la rebelión de la primera pareja, como lo declara Pablo en Romanos 5:12. Y esa consecuencia se mantiene y se mantendrá mientras el mundo exista, como lo dice Romanos 6:23. También nos dice la Escritura que la humanidad rebelde fue dispersada por Dios y así
se dio origen a los diferentes idiomas y también a cómo el hombre se desarrolló en diferentes razas. Leemos de esto en Génesis capítulo 12. Hubo un diluvio universal que cambió la naturaleza física de la tierra y que limitó la longevidad del hombre. Es decir, luego del diluvio, y lo hablaba con mi padre ayer mientras les visitaba, me preguntaba él por ese texto que dice, el más robusto de ellos, más robustos entre ellos llegan a 80. Algo así dice el pasaje, ¿no? Y me decía él, ese texto habla de que como seres humanos está decretado que lleguemos hasta ahí, o sea, que el máximo sea 80 y el que pasa de ahí será una excepción. Entonces le decía a mi padre, no, ahí no está diciendo que esa es la edad a la que debe morir el hombre o la máxima a la que puede llegar. De hecho, es que son millones de personas los que superan esa edad de 70 u 80 años. El texto está hablando acerca de los impíos y está hablando de cómo, debido a su manera de vivir y debido también a la justicia de Dios, en un tiempo en que las personas podían durar 100 años, 120 años, como Moisés, e incluso un poco más, pues ya no pasaban de 70 u 80. Hoy llegar a 70 u 80 es una maravilla. Para ellos era como morir de 40 años o de 50 años. Era algo que realmente no era lo esperado, pero dice el autor, le sucede por su manera de vivir. Y le decía a él, ¿a partir de cuándo se da esto? Es evidente. En la escritura se manifiesta que esto se da después del diluvio y de los cambios que se dan en la tierra. Podemos leer también de ello en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, los versículos 1 al 8. Los mitos ofrecen un mundo sostenido por un dios llamado Atlas y presentan a la tierra como establecida sobre el caparazón, sobre la espalda de una tortuga. La tradición niega a Dios y no ofrece ninguna respuesta racional, ninguna respuesta suficiente con respecto al sufrimiento y a la muerte. A menos que lo único que te ofrecen sea decirte que si Dios existe, debe ser un Dios terrible, porque no ha decidido terminar con el dolor, las aflicciones de los hombres. Teorías como esta última ignoran la presencia del Hijo de Dios en este mundo, aquel que sufrió lo que ninguno de nosotros ha sufrido y ojalá nunca le toque sufrir físicamente, para poder él quitar el aguijón del carne que había sido provocado por la desobediencia de nuestros padres. Romanos 5:12 al 20 detalla este proceso. La tradición culpa a Dios, al mismo tiempo que niega su existencia por cada desastre conocido por el hombre, por cada situación adversa, por cada muestra de dolor y de sufrimiento. Esto es irracional. Y es irracional porque el hombre puede ser advertido y se puede preparar para no sufrir la mayoría de las enfermedades que existen hoy o para, en caso de sufrir de alguna de ellas, como algunos de mis hermanos hoy han estado afectados en quebrantos de salud, saben que tienen el recurso tanto en personal como en medicamentos para recuperarse. Y pueden prepararse también para no sufrir de estas cosas, como por ejemplo ahora que nosotros nos podemos vacunar para estar fuertes frente a un virus mortal. El hombre también puede ser advertido de desastres naturales. El hombre puede hacer cálculos, puede hacer estudios y saber de qué maneras puede evitar ser víctima de la mayoría de estas cosas. Es capaz, mediante la razón también, de evitar muchas situaciones dolorosas si tan solo aplicara la sabiduría, si tan solo respetara los postulados de la ciencia que él tanto alaba y que él tanto destaca, pero que luego, para tratar de hacer su propio camino, muchas veces se olvida de Dios, de la ciencia, de todo, va contra eso y definitivamente que las leyes naturales hacen su trabajo. ¿Okay? La Biblia con calma, con sensibilidad,
sin sensacionalizar como hacen los periódicos, simple y hermosamente explica que el hombre, con la ayuda de Satanás, trajo al hombre todos estos problemas y que más bien Dios ha tratado de rescatar al hombre de la catástrofe del pecado. El apóstol Pablo habla de esto en 2 de Corintios 5, 18 al 20. Vamos a leer, vamos a hacer una pausa para leer este pasaje tan hermoso, escrito por nuestro apóstol, por nuestro hermano Pablo y apóstol a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, los versículos 18 al 20. Por favor, levante su mano y nos ayuda con esta lectura. Por favor. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Hermano Daniel. Dice la palabra de Dios, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Un mito o tradición, sea respecto a un diluvio, o sea respecto a los orígenes del hombre, del universo, se le queda corto a los eventos reales. La Biblia declara los hechos reales de los cuales surge la historia humana. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, la necesidad del hombre de adorar. La necesidad del hombre de adorar. Estudios arqueológicos, antropológicos e históricos muestran que el hombre siempre tendrá un objeto al cual adorar. El hombre parece ser incurablemente religioso. ¿A quién adorará el hombre? ¿Y a quién le va a rendir ese homenaje o tributo de ser superior? El Dios revelado en la Biblia es infalible, todopoderoso y misericordioso. Por lo tanto, Él es un ser con el cual el hombre puede tener comunión y a quien el hombre puede adorar. Ningún otro ser es digno de la adoración del hombre. La revelación perfecta de la esencia de Dios fue dada cuando la segunda persona de la deidad, recuerda al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, cuando la segunda persona de la deidad, el Verbo, según dice Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo llegó a ser hijo de Dios en su nacimiento y esa condición de hijo fue declarada con poder a través de la resurrección. Podemos leer de esto en Lucas 2, cuando leemos de su nacimiento, como fue anunciado, y en Romanos 1:4. El Hijo, Jesús, le mostró al hombre que Dios es perfecto en sabiduría, en poder y santidad, y que es digno de la adoración del hombre. Algunos que conocieron a Dios, debido a su falta de agradecimiento por las bendiciones de Dios, se volvieron a los ídolos. Y el apóstol Pablo, donde quiero que vayamos ahorita y vayamos todos, porque voy a pedir que la mayoría de ustedes me colabore, vamos a hacer una lectura larga. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18, vamos a leer, por favor, 2 versículos cada uno. Estemos preparados allí. A veces sé que por la incomodidad en la que estamos, a veces nos va a costar, ¿no? Pero tratemos de estar listos para levantar la mano y leer, o sea, tratar de que no se pierda
la secuencia, ¿no? Vamos a leer de 2 en 2 hasta que lleguemos al versículo 32. Vamos a iniciar con el hermano Christopher. Pero como no van a poder estar levantando la mano, porque mientras que levantan, mientras que yo anuncio, interrumpimos, usted sabe. Christopher va leyendo, usted va siguiendo la lectura. Christopher terminó, participe con sus dos textos. Usted terminó, ya otro que no es Christopher, ni el que leyó después de Christopher, se lee dos más. Y el cuarto sabe que ninguno de ellos tres va a volver a leer en ese momento y leer dos más, y así nos vamos hasta el 32, por favor. Iniciemos entonces con el hermano Christopher y con Irving, pues que levantó su mano después de él. Y ahí el resto, ¿no? Hasta que hagamos la lectura. 1:18 al 32 de Romanos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Hermano Irving, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otro hermano, 22 y 23. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ven, 24 y 25. Otro hermano, por favor. Preferiblemente si no ha leído. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ven, gracias. 26 y 27, por favor. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Amén. Seguimos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hasta allí. Gracias, hermano. Dos más.
30 y 31. Bueno, ya el que lee ahí termina la lectura, ¿no? También puede ser cualquiera que ya ha leído, que termine los últimos 3 textos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Muchas gracias a todos por la colaboración. Es una lectura larga y también nos ayuda a ser más dinámicos todos acá, ¿no? Participando y notando que la lista anterior de los pecados de los antiguos gentiles, díganme ustedes, a esos a quienes Dios entregó en la antigüedad, no, esa lista no contiene los mismos pecados que cometen aquellos que no siguen la perfecta voluntad de Dios hoy. No son los mismos pecados. Claro que sí. Quizá hoy día el hombre usa otras palabras para referirse a algunas de estas cosas, pero esencialmente son las mismas acciones, la misma manera de pensar, los mismos malos deseos, la misma terquedad y rebelión del hombre. El hecho observable del desenfreno, la degradación, la desmoralización y la degeneración de la sociedad moderna sin Dios es una prueba de que el único ser digno de que el hombre le rinda adoración es el maravilloso Dios de la Biblia, ese del que habla Efesios 4:6. Y las sociedades que no se han sujetado a los principios de Dios y aquellas que tampoco lo estén haciendo hoy, o aquellas que no decidan ya no hacerlo más en el futuro, están condenadas simple y llanamente al fracaso. El salmista en el Salmo 9, verso 17, Salmo 9, verso 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Esta sería su realidad. Así que, amados, definitivamente la revelación escrita, la voluntad de Dios que está contenida en estas páginas que están accesibles para nosotros y accesibles para todo el mundo, allí encontramos todo lo que nuestra alma necesita para satisfacer lo que el mundo físico no le puede completar, lo que no le puede proveer. Eso solo lo puede llenar la Escritura. Verdaderamente a través de ella llegamos a ser completos, preparados para toda buena obra. Pero ¿cuáles son las buenas obras? No las que yo me invente. Yo voy a agarrar y voy a repartir comida mañana en la barriada y con eso estoy asegurando mi salvación. No, son las obras que Dios ha especificado en la Escritura, dentro de las cuales está esa. Probablemente sí, hay que ayudar a los necesitados, incluso a los que no son hermanos. Pero yo no puedo decir que esa va a ser mi regla para yo poder llegar al cielo. No. Todo lo que Dios me haya pedido que haga, esas son las buenas obras que van a satisfacer en esta tierra mis necesidades espirituales, pero que también al hacerlo me ayudan a dirigirme hacia el cielo. ¿Por qué el hombre entiende que él no es el ser más grande del universo? ¿Por qué él, por naturaleza, sabe que hay algo o hay alguien más grande que él, más poderoso que él? Y decía, en todas las civilizaciones y en todas las épocas, el hombre ha reconocido esto. No es una casualidad. No es algo que le han inculcado a todos. Algunos habrán enseñado de generación en generación, como en el caso de los linajes bíblicos. Pero en otros no ha sido de esa manera. Y aún así, el hombre ha estado muy claro en que él no es ni el centro del universo, ni lo más grande en el universo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale nuestro poder ¿De dónde sale tanto diseño y perfección en el mundo, en el universo completo? De todo esto nos indica
que lo que se ha escrito en la Biblia, lo que dice la Escritura, es todo verdad. Y la única manera de que esto sea todo verdad, y con todo lo que ese libro dice acerca de sí mismo, definitivamente tiene que ser la revelación de Dios, la revelación final para que el hombre sepa qué debe hacer respecto a la voluntad de Dios, qué debe hacer para evitar más dolor, más sufrimiento y el castigo eterno al final. ¿Y qué debe hacer para cumplir la voluntad de Dios en esta vida, para cumplir la voluntad del Señor en este mundo y poder aspirar entonces a que Él nos diga al final: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor?